Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Cirugía al Día. Soy Wenceslao Seger, cirujano, y hoy tenemos un gran capítulo con un tremendo invitado. Pero antes, presentarles al doctor Marín en el micrófono 2. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Diego Marín, coloproctólogo. Ya nos conocemos de varios capítulos y estamos muy contentos porque tenemos un buen capítulo hoy día, tenemos un gran invitado. Antes quería preguntarte, Wenceslao, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo ha estado la vida, los días, los turnos, el trabajo? ¿Todo bien? No cambia, esto de semana a semana es lo mismo. Bien, harta pega, pero es como la historia habitual de la cirugía. Sí, yo creo que es la fin de año cada vez más rápido. Yo quería comentarte, hoy día tenemos un capítulo interesante sobre cirugía robótica, pero hay una cosa que después de haber visto experiencias, papers, hay una cosa que el robot no logra hacer. ¿Qué cosa? Es un rico café de Lavazza por Vendomática. La verdad, exquisito, se agradece, gracias a los amigos de Vendomática por por acompañarnos, por revivirnos hoy día de lluvia en mitad de noviembre. Quien entiende, pero nos acompaña el café rico hoy día, así que se agradece. Oye, bueno, y hoy día tenemos un gran invitado. Perdón, también agradecemos a la Sociedad Chilena de Cirugía, ¿verdad? Porque nos auspicia en este podcast, nos acompaña, nos ayuda a llegar más lejos de todos ustedes, así que muchas gracias a la Sociedad Chilena de Cirugía por acompañarnos también en este proyecto. Bueno, y hablando de la Sociedad Chilena de Cirugía, hoy quisimos invitar a un past president, al previo al de la doctora Fonseca actualmente. Él es médico de la Universidad de Chile, cirujano de la Universidad de Chile y coloproctólogo de la Universidad de Chile. Actualmente trabaja en el Hospital San Borja y en la clínica de la Universidad de los Andes. Y es nada más y nada menos que quien trajo el robot al sistema público aquí en Chile. Hablamos del doctor Alejandro Barrera. Hola, muchas gracias por la presentación. Espero estar a la altura de todos los halagos que me han entregado. Sí, por supuesto. Oye, Diego, doctor, cuéntenos un poquito entonces de usted. Partamos con una pequeña introducción ahí. Háblenos de usted, quién es usted, su familia, cómo llegó a ser quien es actualmente. Bueno, me reconozco provinciano. Nací en Santiago, pero me crié en San Vicente de Tahuatahua. Así que soy sanvicentano. Volví a Santiago a la universidad donde estudié en la Chile, en el Hospital Aguirre. Posteriormente a eso fui general de zona en el norte de Chile. Estuve en la tercera región. Y volví a hacer mi beca de cirugía general el año 95 al Hospital San Borja. Y desde esa fecha no me he movido de ese hospital. Sigo ahí. Y mi práctica privada, como tú dijiste, la desarrollo en la Clínica Universidad de los Andes, también otra institución universitaria. Oye, ¿qué tal esa infancia en San Vicente de Tahuatahua? No, ¿Puro buenos recuerdos? Muy entretenida. Buena fonda en San Vicente de Tahuatahua. Sí, muy entretenido San Vicente. ¿Pero en qué momento dijo, me quedo en Santiago? ¿Tuvo que ir con oportunidades laborales, desarrollo profesional? Me quedé en Santiago porque mi jefe de esa época, el doctor Roberto Burmeister, me pidió que me quedara en el servicio. Como anécdota, no tenía cargo en esa época, así que estuve 9 meses trabajando ad honor en el hospital, haciendo algunos reemplazos en la residencia quirúrgica, que eran los ingresos que tenía en ese momento, y recién al año siguiente, yo terminé la beca en el 98, en enero del 99 me contrataron en el Hospital San Borja. Imagínese, 26 años. Claro. Esa historia de compromiso del primer día con el San Borja. Sí, bueno, actualmente jefe de servicio de San Borja. Actualmente ¿verdad? soy el jefe de servicio, sí. Faltó en la introducción. Faltó. Lo agregamos ahí. Eso. Oiga, Doc, el capítulo de hoy entonces es un poquito para hablar de la cirugía robótica, un poquito del pasado, del presente y del futuro, pero no mucho en la técnica, sino que más bien en la parte como más de cómo se forja la cirugía robótica y cómo llega a Chile y cuál es el futuro de la cirugía robótica en Chile y cómo nos podemos formar, etc. Entonces, para partir, cuéntanos un poquito de la cirugía robótica en general, de cuándo partió esto en el mundo, cuándo llega a Chile, para después un poquito contarnos su experiencia en el San Borja. Bueno, la cirugía robótica es un proyecto derivado de la medicina militar, de la medicina de guerra. Existía una iniciativa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que era el proyecto DARPA, que era la agencia de desarrollo de nueva tecnología, y que su objetivo principal era tratar de sacar del campo de batalla todas aquellas actividades que
dejaran de depender de seres humanos y que pudieran ser automatizadas. Y una de ellas fue la cirugía. Tratar de automatizar la cirugía de manera que el cirujano esté en un lugar seguro, lejos del campo de batalla, y que el procedimiento pudiera realizarse cerca. Y así se empezaron a desarrollar los primeros modelos robóticos. Esto después ya se trasladó a la medicina civil y la empresa que lo comenzó a desarrollar fue Intuitive, que es una empresa que se creó a fines del siglo XX, el año 1995. Y el año 97 ya estaba desarrollado el primer prototipo del robot Da Vinci. Y este recién fue aprobado para el uso en humanos por la FDA el año 2000, para colecistectomía y para cirugía de reflujo. ¿Mm? Ahora, esto viene hace tiempo. Usted cuando hizo su beca de cirugía, por ejemplo, ¿sonaba en el ambiente esto que viene un robot? ¿Alguna vez va a llegar un robot que opere con nosotros? O sea, yo empecé en mi beca el año 95. El año 95 recién se estaba fundando Intuitive. Sí. Entonces, la verdad es que no pensábamos en la cirugía robótica en ese tiempo. Claro. Si es que era ciencia ficción nomás. Exacto. Oiga, y bueno, ¿qué marcas entonces existen? Al principio fue Intuitive. ¿Y cómo se han ido desarrollando las otras marcas? ¿Cómo fue el primer periodo en donde solo estaba permitido el Da Vinci? Cuéntanos un poquito de actualmente el desarrollo de las otras marcas y aparte del Da Vinci. Bueno, una vez que se aprobó para el uso en humanos, rápidamente los urólogos lo comenzaron a utilizar para la prostatectomía radical por cáncer. Y ya el año 2001 aparecieron las primeras publicaciones de prostatectomía radical y rápidamente se convirtió en el gold standard de tratamiento para el cáncer de próstata, que tenía tratamiento quirúrgico, la prostatectomía por robot. Y desde ese momento ocurrió una explosión y un aumento importantísimo de la cantidad de cirugías que se realizaron con robot, principalmente urológicas. A medida que ha ido progresando el tiempo, se han ido incorporando algunas otras especialidades. Cirugía de tórax, cirugía de cabeza y cuello, cardiocirugía y lo que en Estados Unidos se llama cirugía general, que en el fondo es la cirugía del abdomen, de tubo digestivo y de órganos sólidos del abdomen. Y esto ha provocado algunos cambios. En los últimos 2 años ya la cirugía abdominal de tubo o de vísceras sólidas ha superado en número a la cirugía urológica como uso del robot en todo el mundo. Ahora, la otra ventaja es que se ha ampliado la oferta. Ya no existe solamente Da Vinci, existen algunas otras plataformas que son modulares, como por ejemplo Hugo o Versus, que es de una empresa británica. Y han aparecido también los robots chinos que han llegado a Chile. En Chile disponemos de 2 plataformas de esa procedencia, que son Tumai y Omnibot, que la verdad es que son bastante parecidas a Da Vinci, que entregan prestaciones bastante similares. Existen también algunas plataformas coreanas, las cuales yo solamente las conozco de nombre y las he visto en algunas exposiciones. Y también es bastante interesante el desarrollo de las plataformas monopuerto o para el desarrollo de cirugía robótica endoscópica, que también tienen un auge bastante importante en el desarrollo en los últimos años. Ahora hay un tema interesante ahí que el desarrollo tecnológico que alcanzó Intuitive, porque igual hubo que esperar que se levantara la restricción de la patente para que recién llegara el boom. O sea, fue tal la innovación que ninguna otra fue capaz de por así decirlo, llegar a un producto similar. Exacto. Hasta que ya se levantó como el permiso de la restricción. Exacto. O sea, fue un salto, ¿verdad? Que ellos hicieron brutal. Sí. Oiga, doctor, y bueno, hay algunas críticas, más que críticas, en el fondo la contraparte de la cirugía robótica con la cirugía laparoscópica. Entonces, cuéntanos un poquito, aparte de no estar en el lugar de la cirugía, ¿qué beneficios ofrece la cirugía robótica con respecto a la cirugía laparoscópica? Bueno, la cirugía robótica ofrece ventajas para el cirujano y para el paciente. La primera ventaja para el cirujano es que al que está sentado en la consola le da una visión 3D, que la cirugía laparoscópica no te la entrega, o requiere algún aditamento especial que tiene su complejidad,
que es usar los lentes y que cuando uno deja de mirar la pantalla pierde la visión 3D, y los cirujanos que han hecho cirugía laparoscópica 3D refieren que tienen más cefalea, más agotamiento y más cansancio. Así que ahí hay una ventaja para el cirujano. Segundo, quizás la principal ventaja es que el cirujano es el que maneja la cámara, no depende del ayudante. Entonces yo veo lo que quiero ver y me muestro lo que yo quiero ver. Y por otra parte la cámara no tiene temblor. Entonces, otra ventaja más. Y la tercera es que la precisión de los movimientos está dada por la ausencia de temblor por las pinzas. O sea, los movimientos son mucho más seguros y la visión que entrega la cámara es de un aumento de 10 por, a diferencia de 4 por de la laparoscopía convencional. Entonces ahí ya tenemos 3 ventajas para el cirujano. Ahora, para los pacientes también existen algunas ventajas. La primera ventaja es que la tasa de conversión es mucho más baja que en cirugía laparoscópica. Entonces, aquella cirugía laparoscópica difícil que probablemente nosotros tenemos sospecha de convertir, el robot le entrega una ventaja. Segundo, está demostrado que los pacientes tienen menos sangrado. Por lo tanto, la necesidad de transfusiones de cualquier tipo de hemoderivados es menor, y sabemos que, al menos en cirugía colorectal, el uso de transfusiones se asocia con mayor morbilidad y con peores resultados perioperatorios. Y en tercer lugar, los pacientes tienen menos dolor. Y este menos dolor, la verdad es que es difícil explicarlo. Yo le entrego mi explicación, y mi impresión es que en la cirugía laparoscópica, al hacer el movimiento con la mano, yo igual fuerzo un poco la pared abdominal y hago que el trocar se mueva sobre la pared abdominal en su punto de inserción. El robot tiene un punto remoto que hace que el trocar se mueva siempre en el mismo sitio. Entonces fuerza menos y traumatiza menos la aponeurosis. Esa es mi impresión y esa es la explicación que yo le entrego a que los pacientes tengan menos dolor. Claro. Doc, ¿qué comentario merece? Porque no sé si todos están familiarizados con el robot, pero claro, uno no tiene sensibilidad áptica, uno no siente los tejidos, uno puede traccionar infinitamente y nunca va a sentir hasta que se rompa. ¿Qué comentario merece eso? Porque uno podría decir, bueno, es una dificultad, pero ustedes nos mencionaban antes fuera de cámara que hay forma de compensar esa falta de sensibilidad. Exacto, se compensa bastante con la visión. Y es así como, por ejemplo, las personas ciegas compensan con el oído la falta del sentido de la visión. La falta del sentido del tacto uno lo compensa con la visión. Y uno, con la experiencia, se va dando cuenta de qué tan firme está sujetando el tejido, qué tanto estoy tensando una sutura, qué tanto estoy apretando el nudo como para que el tejido no se desgarre, y la visión te puede aportar la falta del sentido del tacto. ¿Y le parece en ese aspecto necesaria haber tenido una experiencia laparoscópica previa donde uno no solo vio el tejido, sino que lo sintió para hacer el paso a robot? ¿O podríamos pensar, digamos, de acá a 10 años, que los cirujanos se formen de forma inmediata con robot sin pasar por la laparoscopía? Súper interesante la pregunta. Desde el punto de vista técnico, la cirugía laparoscópica, los movimientos de la cirugía laparoscópica son bastante distintos a los de la cirugía abierta. Los del robot se parecen más a los movimientos de la cirugía abierta que a los de la cirugía laparoscópica. Sin embargo, lo que tú dices es totalmente cierto. La laparoscopía te entrega una sensación de la manipulación de los tejidos a través de una pinza que no son mis dedos. Y esa cuestión entrega una sensación áptica que la cirugía abierta no la entrega al manipularlo directamente con las manos. Yo creo que sí, existen y van a continuar existiendo algunas técnicas quirúrgicas en que la laparoscopía va a tener un rol y va a tener un rol importante, pero probablemente en la cirugía mayor, en la gran cirugía abdominal, el robot va a superar a la laparoscopía dentro de poco. ¿Y no hay tecnología que nos ayude con esta sensibilidad? Hay algunos modelos nuevos que incorporan sensación áptica en los controles de la consola. Yo la verdad es que no lo he probado, y lo que he escuchado son opiniones divididas. Hay cirujanos que les gusta mucho y hay otros cirujanos que indican que no es un mayor aporte. Perfecto. ¿Y ve usted alguna relación entre la resistencia o la apertura a cambiar de laparoscopía a robot
parecido a lo que fue en su momento la cirugía abierta, la laparoscopía? ¿Ve como situaciones similares o patrones que se repiten? ¿O le parece que es un cambio distinto este? O sea, yo creo el principal patrón parecido es el costo. O sea, la cirugía laparoscópica es más cara que la cirugía abierta. ¿Cómo logramos convencer a los administradores que la cirugía laparoscópica era conveniente? Diciéndoles que el paciente tenía menos dolor y usar menos analgésico, menos opioides y se iba a quedar menos días hospitalizado. Con la cirugía robótica pasa lo mismo. La cirugía robótica es más cara que la cirugía laparoscópica. Pero al menos en nuestra experiencia del San Borja, los pacientes tienen menos dolor, consumen menos antiinflamatorios, consumen menos opioides y se quedan menos días hospitalizados. Claro, o sea, se compensa ese costo extra. Y última pregunta, porque tú comentaste algo de los beneficios de la laparoscopía. Ahora, muchos hablan de la ergonomía del cirujano. Entonces, mi pregunta ¿es suficiente la ergonomía o comodidad del cirujano como elemento único positivo, si uno quisiera decir, de la robótica para justificar su uso sobre la laparoscopía? No, no es el único. Y hay que considerar los beneficios del paciente. Menor tasa de conversión, menos dolor, menos estadía hospitalaria, menos transfusiones, menos complicaciones. Perfecto. Bueno, ya pasando al tema de los costos y especialmente ahora ya nos vamos a Chile, centrémonos aquí. ¿Cómo fue traer el robot a Chile? Cuéntenos, pero así desde toda la entraña de este que yo ni siquiera me imagino cómo es partir. ¿Y a qué era un robot? ¿Qué hago? ¿Con qué me comunico? ¿A quién llamo? Yo lo llamaría a usted. ¿Pero usted a quién llamó usted? No, en realidad no me tendrías que llamar a mí, tendrías que llamar a mi amigo Juan Fuyá, urólogo del hospital, que se estaba formando en el Memorial y que él fue el que verdaderamente trajo el robot al hospital. La historia es bien divertida. En el Memorial estaban dando debajo un robot y como había un chileno allá que era Juan, dijo, bueno, ¿y por qué no me lo regalan? Bueno, y cuando se hizo el cálculo de cuánto costaba subir el robot al barco y traerlo, importarlo en Chile y pagar todos los impuestos, era más caro que comprarlo. Sin embargo, eso prendió la mecha del proyecto de cirugía robótica en el Hospital San Borja. Y probablemente una de las cosas que es útil para aquellos que están en hospitales públicos y que quieren iniciar un programa de cirugía robótica es que este programa no esté centrado solamente en una especialidad. Que no sean los urólogos los que traigan el robot. Y Juan, estando allá, se contactó con cirujanos digestivos, con coloproctólogos, con cardiocirujanos y creamos un proyecto multiespecialidad, al cual posteriormente se incorporaron los cirujanos de tórax, los ginecólogos, los cirujanos infantiles. Y esas son todas las especialidades en este minuto en el Hospital San Borja que están utilizando el robot. Entonces es un proyecto multiespecialidad. Así que eso es lo primero. O sea, se sentaron un día a escribir un proyecto. Exacto. Queremos traer un robot, así se justifica, esto lo vamos a usar. Exacto. Y eso lo llevaron al director. Se lo llevamos al director. ¿Y qué dijo el director? El director se entusiasmó mucho. ¿Le gustó la idea? Le gustó la idea. Quizás porque el director es un abogado y no era un médico. Probablemente si hubiera sido un médico no habría dicho que no. Como era un abogado, él se entusiasmó. Y siguió conversando con nosotros y esto que partió como un sueño, finalmente se concretó a fines del año 2022 en que pudimos hacer la primera cirugía robótica en el San Borja, que la hizo Juan, que ya había vuelto de su fellow en el Memorial. Y nosotros como cirujanos colorectales, nos incorporamos al mes siguiente, haciendo nuestra primera cirugía robótica en el mes de noviembre. ¿Y cuánto fue el tiempo entre este proyecto y que lograron operar? Varios años con pandemia de por medio, sí, con incendio del hospital de por medio. Si ustedes me permiten un comentario, yo creo que esto demuestra la capacidad de gestión y la resiliencia que tienen quienes trabajamos en el sistema público de salud. Que, insisto, a pesar de estar viviendo probablemente la pandemia más grande del último siglo,
quizás comparable solamente a la gripe española, y trabajando en un hospital que se incendió y que perdió todo su sector ambulatorio. A pesar de eso, conseguimos ser el primer hospital público que hizo cirugía robótica en este país. Sí, muerto mérito en realidad. Y el San Borja lo logró, fue por una visión compartida entre la dirección y los clínicos, fue porque tenía de alguna forma la solvencia económica o la gestión para hacerlo. ¿Cuál diría usted que fue, qué lo llevó a ser lo primero en lograrlo? Yo creo que es una mezcla de todo. Es el impulso de los clínicos, el apoyo de las autoridades y en términos de financiamiento, principalmente la negociación que pudieron hacer las autoridades con el financiador, con FONASA, que FONASA incorporó la cirugía robótica a las prestaciones de alta complejidad, así como los DBS, como algunos tipos de marcapasos multicamerales, como algunas prótesis de traumatológica que son de alta complejidad, que FONASA les entrega un aporte adicional al GRD por uso de tecnología. También incorporó la cirugía robótica a este soporte por uso de tecnología. Así que fue una conjunción de todas esas cosas. ¿Y esa opción de FONASA es algo que hoy en día existe? Existe. Para todo Chile, digamos, al fondo. O sea, si alguien llevara un robot a su hospital, ¿tendría ese beneficio también? O sea, tendría que negociarlo con FONASA, pero existe la posibilidad. No. Oiga, ¿y cuánto cuesta el robot Da Vinci? En dólares ya, ahora para nuestra prensa internacional. Doctor Barrera nos va a decir cuánto cuesta tener un robot Da Vinci en su hospital. No, yo no sé cuánto cuesta un robot Da Vinci en el hospital, porque la verdad es que el modelo de negocios que se utilizó en el hospital no sé si se va a replicar en algún otro hospital. Dado que éramos el primer hospital público que estaba negociando y que probablemente la empresa, en esa oportunidad Reich, quería introducir los robots a los hospitales públicos, nosotros logramos un comodato por consumibles. Entonces el hospital compra las pinzas, compra las fundas que visten los brazos robóticos y la empresa instaló el robot en el hospital. O sea, el robot no es del hospital. Ah, ya, sino perfecto. que el hospital, las pinzas son del hospital. Claro. Oiga, doctor, y hablando también de precios, que quizá no existe, yo tengo entendido que cuesta como 2.500 millones de pesos, o sea, como 2,5 millones de dólares. Y el traerlo costaría como 600 millones o 600.000 dólares. Pero, por ejemplo, ¿hay algún informe, algún estudio que diga en qué tiempo se recupera la inversión? Porque en el fondo, si esto acorta la hospitalización, acorta el uso de remedio, acorta y así sucesivamente optimiza la recuperación del paciente, entonces, ¿en cuánto tiempo, cuántos pacientes necesitamos para recuperar el robot? Hay varios estudios y hay un trabajo publicado hace poco tiempo en una revista que no recuerdo el nombre, pero que habla específicamente de cirugía robótica y habla de la rentabilidad de cirugía robótica en los sistemas públicos y privados. Tiene dos capítulos específicos para cada uno de los temas. Y en el sistema público, en el hemisferio norte estamos hablando, habla justamente y refuerza lo que nosotros hicimos intuitivamente, que el uso del robot debe ser multiespecialidad y que para hacerlo rentable y no caer en exceso de uso ni en depreciación por un activo que uno no lo está usando, debieran realizarse en una institución pública entre 250 y 400 cirugías al año. Muy asible, digamos, ¿no? Muy asible, o sea, 250 cirugías es una cirugía diaria de lunes a viernes. Claro. Y volviendo un poco, doctora, a la parte logística, práctica, que yo creo muy interesante, porque uno que dice, ¿cómo se hizo? ¿Cuáles fueron las barreras que usted diría, barreras logísticas, pero así, desde cosas súper prácticas, como la puerta del pabellón, que tuvieron que sortear para poder instalar ese robot en el pabellón? El doctor Barrera. ¿Ah? Bueno, es súper interesante esa pregunta.
O sea, primero... Pero te la acabo de entender. Gris fome. Bueno, te puedes demorar 2 minutos de entenderlo, po. El doctor Barrera, las barreras. Claro. Ya, muy fome, ya. Pa'l reel. Para el reel. también. Sí. Bueno, lo primero fue subir al robot al ascensor. Claro. O sea, tener disponible el ascensor en un hospital público para poder llevar el robot al pabellón. El pabellón que está en el 5º piso. Segundo, antes que eso, acondicionar el pabellón para la llegada del robot. El robot no pasaba por la puerta, había que ampliar la puerta. No existía la cantidad de enchufes necesarios para el robot, o el robot nunca puede estar desenchufado, para conectar todo lo que había que conectar. Afortunadamente, todo eso lo supervisa la empresa bajo instrucciones de Intuitive. O sea, ellos tienen su carta en donde dice, para poder colocar el robot en el pabellón necesito todo esto. Y ellos directamente se comunicaban con el hospital. Exacto. Y si no está todo esto, no lo llevo. Yeah. ¿Ya? Así que afortunadamente todo eso fue bastante fácil. Yo creo que lo más difícil probablemente fue la resistencia del ambiente. Puede resultar complejo, sobre todo en un hospital público que de repente tiene carencia en que no tenemos papel para imprimir las epicrisis, decir, no, vamos a traer un robot. Claro. Tuvimos bastante resistencia. Esta resistencia como de la opinión pública, Exacto, dentro de los clínicos, de la opinión del interna, personal. Claro, de la opinión interna. Pero cuando hace muchos años atrás el director me preguntó ¿qué te parece si traemos un robot al hospital? Le dije, chuta, mira, en cirugía colorectal no sé si tendrá muchos beneficios. En esa época yo solamente leía, no tenía ninguna otra impresión como usuario de la cirugía robótica. Claro. No sé si será muy útil, pero de que nos va a vestir de forma distinta y que la gente va a mirar al Hospital San Borja de forma distinta, lo van a mirar de forma distinta. Yo creo que la opinión del usuario externo fue mucho más positiva y mucho más receptiva a la incorporación de esta tecnología que la del usuario interno. Y yo creo que ahí probablemente estuvo la principal dificultad para la implementación de este proyecto. Claro, porque la generación de recursos uno habitualmente lo asocia a algo que rinda, que sea eficiente y costo efectivo. Pero claro, en este caso estoy de acuerdo, a veces que para temas de innovación, salirse un poco de la mirada práctica y decir, bueno, esto tal vez no nos da un beneficio económico ahora, no nos deja mal, pero a la larga nos plantea como líderes en este caso y por eso estamos aquí hablando justamente de eso. Y no solamente como líderes, sino que aquellos beneficios que nosotros veíamos que podían ser quizás marginales, en el sistema público no son tan marginales. Porque un paciente que en la clínica se vaya 2 días de alta antes de lo que se va con una cirugía laparoscópica probablemente tenga poca relevancia para la clínica. Claro. Pero para el sistema público, tener esa cama disponible 2 días antes sí es relevante. Exactamente. Oiga, Doc, y bueno, ahora pasemos un poquito a la parte del cirujano y su relación con el robot, porque ¿cómo llega un cirujano a formarse en robot en Chile? Y la otra que le quería preguntar era un poquito cómo se ha expandido esto desde el San Borja a todos los otros hospitales que actualmente cuentan con robot. Bueno, actualmente somos solamente 2 hospitales públicos. El San Borja, que tiene el robot desde hace ya varios años, y el Hospital Félix Bulnes, que lo consiguió a través de una alianza público-privada con la Universidad Mayor. Yeah. Y también están con un proyecto multiespecialidad. ¿Cuál es la aproximación? Dado que el mercado hasta hace poco lo acaparaba, por decirlo de alguna forma, principalmente Intuitive. Intuitive era el que formaba a los cirujanos robóticos. La política de Intuitive es que, claro, instalo el robot en una institución y yo formo a los cirujanos en esa institución. Cada especialidad tiene su formato distinto de formación. En colorectal
por políticas de Intuitive, se debe formar un cirujano de consola y un cirujano bedside. Esa formación la hicimos en el hospital el año 2022. Y los primeros 9 casos hay que hacerlos con un proctor, que afortunadamente, y de aquí le mando saludos a mi amigo Felipe Quesada, que también venía llegando del Memorial, había hecho su fellow de cirugía robótica ya. Felipe me acompañó en los primeros 9 casos en el Hospital San Borja, que es lo que exige la empresa. La verdad es que con 9 casos uno no aprende a operar cirugía robótica, pero sí aprende a usar la consola y a solucionar los problemas más frecuentes que se encuentran en la consola. Y la verdad es que casos complejos los empezamos a hacer después del caso 20 o el caso 30, que es cuando uno más o menos alcanza un poco más de soltura y uno diría que ya está usando el robot y está haciendo cirugía robótica después del caso 50. Así que un saludo y muchas gracias, Felipe. Que estuvo con nosotros aquí grabando un capítulo ya. Sí, lo tuvimos que para acá, Felipe. Sí, no, y yo tengo la suerte de trabajar con él también en la clínica, así que... Ahora, volviendo un poco a la parte de la formación, claro, Intuitive te forma, pero también exige que el cirujano que opera con el robot esté formado por ellos. Exacto. Entonces ahí siempre se produjo esta barrera para el cirujano de afuera, que en un hospital no tenía robot, que de todas formas quería introducirse en el tema, inalcanzable. O sea, tenía que pagar el curso que impagable y no tenía dónde ejercer. Y las otras alternativas son bastante caras, porque IRCAD ofrece un curso, pero que el precio actual está cercano a los $30,000. Claro. O sea, claro, para un cirujano que en su centro no tiene el robot, hoy en día, entre comillas, o hasta ahora, o hasta unos años, era inalcanzable formarse siquiera, tocar y practicar en la consola. Pero eso ha cambiado con la llegada de nuevos... Bueno, aquí voy a declarar mi conflicto de interés. Yo soy proctor de Rich Surgical. En Rich Surgical existe un instituto con un centro de entrenamiento que está ubicado en Clínica Metz, en donde ya hicimos la primera versión de un curso de introducción a la cirugía robótica colorectal con el robot Omnibot. Y paso el aviso, la próxima edición es el 16 y 17 de diciembre y el próximo año tenemos planificado 4 cursos más para poder desarrollar. Ahora, el modelo de negocio, por así decirlo, que traen estas nuevas empresas es distinto a lo que hace Intuitive. O sea, si uno instala un Omnibot en su hospital, ¿no tiene estas restricciones formativas, ni criterios, ni condiciones? Eso habría que conversarlo con la empresa. Ya. Yo solamente hago los cursos. Bien. Oiga, Doc, bueno, ahora hablemos un poquito de lo privado. Lo privado en regiones hay... ¿qué centro en Chile? Claro, salgamos de Santiago. Salgamos de Santiago. En Santiago existe robot en Concepción. Ya, en privado. Privado. Y es el único robot que está fuera de Santiago. El resto de las plataformas están todas aquí en Santiago. El primer robot estuvo en Clínica Endisa. Después en Clínica Santa María, Ibrica, Las Condes, Alemana, la Fundación Arturo López Pérez. ¿A los Andes se le queda en el tintero o lo dijo? Los Andes incorporó el robot después que el San Borja. Sí, no, pero como dentro de la lista de los privados. Los Andes, Concepción, La Católica. Incorporó también robot hace poco. ¿Y hay algún hospital que usted tenga la papita o que le hayan preguntado, que esté ayudando, asesorando o lo que sea, que sepa que viene un proyecto de robot? O sea, ¿Hospital público? Hay muchos hospitales públicos, sobre todo aquellos hospitales que están en reposición, que están incorporando el robot entre sus requerimientos. Yo creo que es algo que se viene. O sea, la cirugía robótica tiene yo creo que va a dejar de ser una cirugía de nicho. Y se va a transformar en el standard of care para mucho tipo de cirugía. Yo creo que de aquí probablemente a unos 5 o 10 años vamos a estar hablando de que las colectomías laparoscópicas van a ser mínimas comparadas con la cirugía, con las colectomías robóticas, y que la laparoscopía se va a concentrar
en aquellas cirugías en las que muestra un alto rendimiento, como en la colecistectomía, por ejemplo. El apéndice. El apéndice. Claro. Pero en las colectomías, la cirugía del reflujo, la gastrectomía, la cirugía de páncreas, probablemente toda esa cirugía, la gran cirugía abdominal va a ser toda realizada por robot. Oiga, esto se me acaba de ocurrir, en verdad, no está en el guión, pero ¿hay alguna indicación de la cirugía robótica que no sea la de la cirugía laparoscópica o que vaya más allá de la cirugía laparoscópica? Porque, por ejemplo, la cirugía laparoscópica se habla en trauma, se habla en varias otras situaciones que son como menos de libro, digamos. Sí. ¿La cirugía robótica más o menos viene a seguir las mismas indicaciones que la cirugía laparoscópica? Yo creo que en urgencia es probablemente donde va a mantener su nicho más importante la cirugía laparoscópica. Yeah. Sobre todo en la patología séptica abdominal. La cirugía robótica es una cirugía de espacio bastante reducido. El docking del robot me permite ver probablemente un cuadrante, un tercio de la cavidad abdominal, pero no más que eso. Entonces, cuando tengo una cirugía multicuadrante, tengo que hacer más de un docking. Es decir, mover el robot y colocarlo mirando hacia el cuadrante opuesto. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, en una peritonitis, en donde tengo que hacer un aseo de los 4 cuadrantes, la cirugía laparoscópica tiene una ventaja considerable con respecto a la cirugía robótica. Y, por ejemplo, en una peritonitis diverticular no tiene mucho sentido hacer el aseo por vía laparoscópica y después hacer la sigmoidectomía robótica. Yo creo que ahí ese es el nicho más importante que va a mantener la cirugía laparoscópica. Yeah. Ahora, volviendo un poco a esa visión que nos comentaba recién de que es lo que viene, sí o sí, la Sociedad Chilena de Cirugía formó un departamento recientemente de cirugía robótica, y usted es parte de ese departamento. Cuéntenos un poquito de dónde nació la idea de hacer el departamento, cuáles son sus objetivos, la visión, y para qué está ese departamento, qué es lo que busca. Bueno, lo que busca el departamento es juntar a los cirujanos que estamos haciendo cirugía robótica, evaluar nuestras necesidades y fundamentalmente pensar en la proyección de la formación de los cirujanos en esta técnica. De hecho, les comento que pueden haber visto el programa, el invitado al curso precongreso de cirugía robótica es mi amigo Lucho Romagnolo. Lucho trabaja en IRCAD y es uno de los que hace este curso de cirugía robótica, así que tiene mucha experiencia en lo que es la formación de cirujanos robóticos y es lo que hoy día nos interesa principalmente en el departamento. Y si los cirujanos que nos escuchan, los becados, quisieran participar de estas instancias, ¿cuál es la forma de acercarse? Si es que me interesa el robot, no lo tengo, pero me encantaría interiorizarme precozmente. ¿Cuál debería ser el camino de ellos en este momento? Bueno, el camino es contactarse con el departamento. Al departamento se puede acceder fácilmente a través de la secretaria de la sociedad, le mandan un correo a Maggi, info@cirujanosdechile.cl y Maggi lo deriva al departamento de cirugía robótica. Están ahí un par de clics. Las puertas abiertas. Totalmente. Ya para ir cerrando la conversación, yo creo que 2 temas que nos interesa tocar. Uno, hemos mencionado urólogo, colorectal, torácico. ¿Cuáles son los nuevos nichos donde se está abriendo la cirugía robótica? ¿Hacia qué especialidades? De repente hay cosas que uno no se imagina, pero incluso los otorrinos están usando estos sistemas. ¿A dónde se está abriendo camino? ¿Para dónde va esto? O sea, aquí en Chile y en América Latina probablemente existe menos desarrollo. Quizás en la clínica alemana el doctor Madrid es el que tiene más experiencia en cirugía de la esfera orofaringia. Tumores de base de lengua operados con robot. El paciente no necesita una osteotomía de la mandíbula, no necesita una traqueostomía, no necesita una gastrostomía. O sea, ahí hay una ventaja evidente en eso. Donde existe más experiencia es en Oriente, dado que en Oriente las cicatrices en el cuello son bastante mal vistas. Entonces existe bastante experiencia en cirugía robótica de tiroidectomía transoral y transaxilar, que también es una
es una cuestión que es emergente y que en Oriente se realiza con bastante frecuencia. También nos contaba un poquito de la cardiocirugía robótica. Sí, cardiocirugía robótica. Hace poco leí en LinkedIn la noticia del primer trasplante cardíaco totalmente robótico, lo cual no deja de ser una noticia relevante cuando hablamos de este tema. Bien, pues, o sea, el robot está presente, está para quedarse y viene con todo. Así que yo creo que la invitación es a que se sigan interiorizando sobre el tema. La recomendación a cirujanos jóvenes y a becados es entonces que se involucren, ¿verdad?, con el departamento de cirugía robótica, que busquen instancias de formación y que trabajen para que eventualmente esto siga llegando y saliendo un poco de Santiago, o sea, a más regiones. Exacto. Y de nuevo declaro el conflicto de interés. Rich Surgical Institute no solamente hace el curso de cirugía colorectal, hace curso de cirugía digestiva, torácica, ginecología y otras especialidades. Excelente. ¿Algún mensaje que le quiera dar a sus fans? A los fans, no, a todos los cirujanos que a la gente de San Vicente de Aguatagua. A la gente de San Vicente, por supuesto. Me llaman todos los años para el mes del colon de la radio de San Vicente. ¿En serio? Sí. Notable. Sí, los que de San Vicente que nos escuchen van a tener un descuento en la cirugía robótica. Esta cuestión partió como un sueño en el Hospital San Borja. Y un sueño que, como les dije, se veía difícil, porque se veía difícil por la pandemia, se veía difícil por el incendio. Pero seguimos soñando, seguimos echándole para adelante y finalmente lo logramos. Así que la invitación a todos es a que sueñen. ¿Sí? A veces los sueños se convierten en realidad. Un lindo mensaje. Y con eso yo creo que vamos cerrando el capítulo. Ha sido un gustazo. Yo creo que ha sido una visión excelente del pasado, presente y futuro de la cirugía robótica en Chile. Eso. Y súper práctica, porque uno quiere saber, bueno, cómo pasaron las cosas. Sí. Así que muchísimas gracias, doctor Barrera. Vamos a dejar su contacto también por si acaso quieren. Muchas gracias a todos. El contacto es súper fácil, abarrera@clinicaguantes.cl. Sí. Listo, ahí queda. Vamos a ponerlo acá abajito para que aparezca también. Así que agradecemos a todos los que nos siguen. Recuerden seguirnos, compartir, darle like a nuestras publicaciones. Estamos constantemente leyendo sus comentarios, viendo qué nos sugieren, qué temas quieren conversar, así que los invitamos a seguir participando, interactuando con nosotros. Los escuchamos y los leemos. Así es. Muchísimas gracias por todo lo que han sido estos capítulos. Ha sido un crecimiento y nos da mucho gusto saber que estamos llegando a muchas partes y que hemos sido finalmente un plus para su formación y también para todos sus conocimientos quirúrgicos. Exacto. Y si comentan robot, vamos a sortear un robot. Muchas gracias a todos. Vamos cerrando mejor. Cerramos mejor. Chao, nos vemos. Que estén bien.